la gente hace cosas. Pero eso es muy reciente. Hace 10, 20, 30 años los museos eran sitios donde las piezas cogían polvo. O sea, tú vas a un museo arqueológico de cualquier provincia de España hace 50 años y eran almacenes de polvo. Y allí no se entraba, pero si vas al Museo de Olón, aún tienen al Negro de Bañolas. Quiero decir que el concepto de museo, ahora estamos tan acostumbrados a que todo se ha convertido en un aula abierta, pero lo habéis convertido vosotras con estas cosas. De verdad, no sí. digas que siempre se ha hecho o que se está haciendo. Inauguramos los talleres Claro. del Museo de Cerámica. O sea, que alguien hiciera barro dentro del museo era una cosa... Los inauguramos nosotros. contra... De hecho, conseguimos implicar tanto al director que luego hicimos un taller con la ONCE. Mi idea era recrear una arquitectura autóctona, que son las barracas valencianas, con lo cual el reto era que participaran invidentes. Y entonces hicimos un taller de profesores, que lo dirigió el director del museo, Jaime Coll. Reproducimos casi barracas valencianas desde un poco diferentes con artistas profesores. Carolina también intervino, y entonces esas casitas sirvieron de modelo para que los niños ciegos tocaran y pudieran reproducir. Vamos, nota a pie de página, vamos a ilustrar al público con dos datos que quizá no sepa y que tienen que ver con esto. Primero, lo de que existe la ONCE es una cosa reciente. ¿Qué pasaba con los ciegos hace un siglo? Una cosa terrible, que no tenían posibilidad de hacer nada. ¿Qué pasaba con los ciegos y si eran niñas en Valencia? Pues que estaban desamparados. Entonces una señora, lo digo para poner las cosas en su sitio, una señora, que era la marquesa de Coroninas, dedicó testamentariamente su fortuna a crear una casa para asistir a las pobres niñas ciegas de Valencia, que es en la Plaza de la Almoina, donde está ahora la sede, el Palacio Coloninas, es exactamente la casa que se dedicó a esto, porque las ciegas no tenían la ONCE. Y entonces, cuando la ONCE se organiza, en vez de ser gente miserable y desamparada, empiezan a tener un sistema de apoyo, además de que se desarrollan culturalmente, y entonces son en el mundo entero un buen ejemplo de qué se puede hacer con esta especie de personas que tienen la desgracia de perder una facultad o total o parcialmente, nada menos que la vista, que es tremendo, ¿no? Entonces, cuando la ONCE se pone en marcha, primero se organiza como sistema económico, pero luego se va preocupando de alimentar también contenidos, y su pregunta es cómo llegar al museo. Entonces te complemento con una anécdota propia, porque eso que hicisteis con Coll en el Museo de Cerámica tuvo como precedente la petición que la ONCE de Valencia hizo al Museo de Bellas Artes San Pío V de cómo podían, y entonces ahí una persona tan encantadora como Coll, que es el anterior director, el que está en Lérida ahora, Chimo Company, tuvo la iniciativa de coger las esculturas que tenía, y al museo tiene una sección muy interesante de esculturas, y seleccionar los benlliures, etcétera. Se les ponía a los invidentes unos guantes y se les permitía palpar. Mira, la experiencia es sensacional, se hizo con gente de todas las edades, pero si eso además lo vas dirigiendo a gente más, los rebaños de ovejitas, que tiene una escultura de benlliure, o la caridad, la caridad es una madre que está dando el pecho a un hijo en bronce. Entonces, tocarlo, verlo, o sea, verlo con los dedos que lo ven, ¿no? Entonces, ese precedente, luego, en casi todo el mundo, se están haciendo ahora experiencias para que se pueda participar con los sentidos complementarios, los que no tienen el de la vista. Entonces, ese precedente tan bonito fue en España por primera vez en el San Pío V de Valencia, cuando se hizo la tentativa. Y luego, vosotros hicisteis una cosa más audaz, que no es ponerles unos guantes. Pues claro, el Museo de Cerámica, si son ladrillos, les pones unos guantes. No, pero pueden tocar esculturas. Claro, en el Museo de Cerámica hay un proyecto también para invidentes que se lo solicitan, pues tienen una visita guiada especial y tocan ciertas piezas y pueden, claro, ver el volumen de la He hecho este curso para poner una escalera de cómo las cosas se han ido madurando desde gente que tuvo la primera preocupación. Pero te quitaba un poco la palabra cuando tú hablabas de las barracas. O sea, sigue y veamos imágenes que has traído. Cogimos el tema de barraca porque era una arquitectura muy sencilla de que los invidentes pudieran reproducir. No era una arquitectura complicada y claro, un ciego tiene la sensación del espacio, pero no ve la cobertura del espacio. Entonces hicimos un estudio un poco previo de cómo podía resultar eso. Incluso
a todos los niños y los profesores participantes se les da un diploma y los de la 11 se les dice un braille para que ellos pudieran pues seguir su nombre y todo el proyecto. Y la que pasturaba a los niños fuiste tú misma, ¿no? Bueno, yo soy la pastorcita. La oveja madre. Bien, pues si hay alguna fotografía del taller de profesores, ese sería... Esto que estamos viendo... en el Museo de Cerámica hicimos el taller liderado por el Jaime Coll. Yo no me puse a intervenir en ningún taller en cuanto que llevo la dirección del proyecto, sino acabarían siendo las casas iguales. Pues los profesores ahí, que todos eran o arquitectos o de Bellas Artes, pues realizaron barracas diferentes, estilos, para que no fuera siempre la misma barraca, que es una barraca muy estándar y muy típica. Entonces el resultado, ahí vemos en plena Concepción, en hacer eso estuvimos una mañana, luego la costura la solemos hacer, aquí está el director haciendo su casita, la costura la hicimos aquí en la Universidad Politécnica, parte de los talleres y parte de la 11. Bueno, pues esto es una... Está muy bien esa gente que se arremanga, ¿eh? O sea, el director se sienta ahí, se pone... El director le explotó como niño, la verdad. Esa es parte de las casitas con un plano de la albufera en el museo. Para interpretar lo que son con estas casitas y alguna más, nos fuimos a Alicante en verano este sería un cartel que tenemos en todos los proyectos, como un cartel de una página, de una síntesis de todo, del cartel de profesores para que los niños de la 11 pues pudieran todo esto tocar. Se hace desde la iniciativa del Fórum UNESCO, que nace en la Politécnica y se hace aplicando. Y qué bueno que haya profesores o gente que vaya enriqueciendo, digamos, dando razón de ser, porque a veces detrás de estas cosas prácticas se esconden principios muy fecundos y que la gente no sabe. Diré dos ejemplos. Las barracas esas que estáis haciendo son la vivienda palacítica previa a la existencia de vivienda estable en la costa. Es decir, eso tiene 5.000 años de antigüedad, O sea, las viviendas palacíticas yo llegaba a ver, hay que tener 60 años cumplidos para poder haber ido al Palmar, donde quedaban antes de que el Palmar fuera de obra, como es ahora, había todavía en la saliente del Palmar barraca palacítica directa. Quiere decir que un día sus tochos de madera sobre el agua y a una altura que las barcas pueden pasar por debajo, estaban las superficies de madera y la barraca tenía a una altura del agua la superficie pura de madera con su tejado de madera. Es exactamente el mismo sistema que palacíticamente hacen hacer, que lo recuperaron luego ya hacia la Edad Media, en Venecia. Es decir, Venecia es una ciudad palacítica de 4.000 años de antigüedad. Las primeras la manera de sobrevivir en el agua era clavar en el fango, clavar las estacas, y sobre las estacas o palacitos ahí se construía ese tipo de barracas. Y entonces, que esa vivienda es mucho más antigua que la propia ciudad de Valencia es un dato que enriquece eso. Segundo dato bonito para aportar: los griegos, cuando la gente se va haciendo mayor y dice qué cosas son de hombre y qué cosas son de mujer, los griegos decían una frase muy bonita respecto a las casas: sean actividades propias de mujer las que ocurren bajo tesado. Es decir, especializaron, y de ahí viene toda la pedagogía en la que se va enseñando a la mujer las labores llamadas domésticas. Domos no quiere decir otra cosa más que eso, casa. Sean del varón las actividades propias de la intemperie, que eran cazar, guerrear y sufrir. Entonces eso produce una especialización de funciones que hasta ahora, que la tecnología nos ha permitido vivir igual, ahora una mujer y un hombre pueden hacer casi lo mismo, porque tienen tanta fuerza física uno como otro, y sobre todo ya no existe la lucha contra el medio que entonces existió. Todo lo digo porque cuando vosotros cogéis un taller de estos y empezáis a explicar a los niños y ver un montón de chiquitas, pequeñas, jóvenes haciendo casitas, y a uno le da ganas de soplarle a la oreja, es decir, recuerda la frase griega que dice que propio de la mujer es, porque esa propiedad no excluye del otro, pero en cambio enseña muy bien a cómo enriquecer, porque hay una serie de valores. Un niño no vive en la intemperie. Un recién nacido o está en una cueva protegido con unas condiciones de temperatura o no sobrevive. Y entonces, que ese núcleo antiguo tan hermoso pueda ser de una manera tan palpable transmitido mientras estás jugando con casitas de barro, a mí me parece que una universidad que ya tiene esos tentáculos es mucho más rica que una que solo tiene
sección de doctorado, sección de no sé qué. ¿Entendéis? O sea, porque en realidad